Grupo número 1. El grupo está conformado por Gutiérrez Cedillo, Israel Yalmani, Guaraca Herrera, Leonardo Luis, Olivares Bravo, David Miguel, Salas Miñán, Justin Iván y quien les habla, Carrillo Salazar José. Siguiente diapositiva, por favor. Comenzamos con el gráfico de tallo y hojas. Como sabemos, esta es una técnica estadística sencilla, la cual procede del campo de análisis exploratorio de datos. Esta viene siendo una muy buena opción cuando los conjuntos de datos son pequeños. Como sabemos, el tallo se ubica en el lado izquierdo, mostrando el primer dígito, y en el lado derecho tenemos la hoja, cuyo principal objetivo es mostrar los últimos dígitos. El gráfico de tallos y hojas principalmente es una tabla separada por una línea vertical, encontrándose así en la columna izquierda los tallos y en la columna derecha todas las hojas que contienen los números asociados a los números de la columna izquierda. Siguiente diapositiva. La ventaja de utilizar este gráfico sobre la distribución de frecuencias es que no se pierde la identidad de cada observación. Para construir un gráfico de este tipo, debemos tener en cuenta que el valor del tallo es el dígito o los dígitos principales, dependiendo del caso. Como en la siguiente imagen tenemos los siguientes valores. En la tabla, si los números son 1, 2 y 3, el tallo sería 0, y en la hoja pondríamos los números 1, 2 y 3, ¿no? Bueno, y al tener los valores como 10, 20 y 30, el tallo sería 1, 2 y 3. Y como en la hoja los valores, el valor asociado al tallo es 0, entonces iría 0, pero en el caso de que sea 11, 12, entonces en la fila del tallo 1 iría 1, 2. De esa manera le doy pase a mi siguiente compañero que le va a explicar más detalladamente sobre este método. Docente, buenos días. Un momentito. Leonardo, disculpe, estamos en características principales. Lo que pasa es que tu pantalla no se comparte. Continuando con la exposición, yo le voy a hablar acerca de las características principales. Una de las técnicas que se utilizan para representar información cuantitativa en forma concisa es el gráfico de tallos y hojas. Una ventaja de este gráfico sobre la distribución de frecuencias consiste en que no se pierde la identidad de cada observación. Para construir un gráfico de este tipo se debe tomar en cuenta que el valor del tallo es el dígito o los dígitos principales. En el caso de que hubiese datos como 1, 2 y 3, el tallo sería 0 y la hoja sería 1, 2 y 3. También en el otro ejemplo, valores como 10, 20 y 30, el tallo sería 1, 2 y 3 y en la hoja sería 0, 0, 0. Bueno, en la siguiente diapositiva se lo voy a explicar un poquito mejor. A ver, siguiente diapositiva, por favor. Así se ve. Bueno, estamos considerando en el siguiente conjunto los 24 datos numéricos. En este caso ya los tenemos ordenados, pero cabe recalcar que no siempre van a estar ordenados. En caso no lo estén, el primer paso sería ordenar estos datos. Después, lo siguiente que vamos a hacer es trazar una línea en el centro de los números, separando el dígito con mayor valor significativo con el que tenga menor valor. En este caso, el tallo sería el número 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y las hojas serían el número 7, 0, 2, 3. Como se puede observar en la imagen. El que tiene el mayor valor sería el 6, sería el 7, sería el 8, el 9 y el 10. Y después, si es que podemos observar, en el caso de 6, 7 representa al número 67. El 7, al lado derecho, en las hojas tenemos el número 0, tenemos el número 2 y 3, que representan al número 70, 72, 73.
Continuamente también tenemos abajo en el tallo el número 8. En hojas tenemos el número 2, 4, 4 y 7, representando al número 82, 84, 84 y 87. En este diagrama se puede observar que hay varios números que se repiten. En caso de que el número se repita, se tiene que volver a poner el número. No quiere decir que si es que hay dos 84, se va a poner uno solo. Estas tienen unas variantes. A continuación, la siguiente diapositiva, por favor. La variante número 1. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Sí, ya lo sabía. Ok. En la variante número 1 que tenemos, dice que si algún tallo tiene demasiadas hojas, se pueden separar las hojas en varias partes. Por ejemplo, tenemos un ejemplo con 10 números, ¿ok? En la variante 1 estamos separando, en el primer ejemplo, hemos puesto como tallo el número 6, 7 y 8, y como hojas tenemos el 8, 9 para el número 6, tenemos el 2, 3, 3, 5 para el número 7 y el 0, 1. Como podemos observar en el diagrama, el número 7 tiene muchas hojas. Entonces, nosotros, tiene aproximadamente 6 hojas. Podemos hacer lo siguiente, que es separar el tallo en dos partes. Como lo hemos hecho en la parte de abajo, donde tenemos dos tallos con el número 7 y las hojas correspondientes que son el número 2, 3, 3. Y en el lado de abajo tenemos otra vez el tallo con el número 7 y las hojas con el número 5, 6 y 9. Esta es una variante que se puede dar simplemente cuando, como nos dice acá, se pueden separar las hojas en varias partes. Si algún tallo tiene demasiadas hojas, ahí podemos utilizar esta variante. A continuación, la siguiente diapositiva para explicar la variante número 2. Siguiente diapositiva. Ya estamos mirando la variante 2 por si acaso. Ah, sí, ya ok. estamos mirando. Sí, parece que es un problema con mi computadora, disculpe. Bueno, con la variante número 2, si los números son muy grandes, se pueden omitir los dígitos menos significativos. Por ejemplo, ok. Aquí hemos considerado en el tallo, tenemos el número 15, 16, 17, 18, hasta el número 21. En hojas debería corresponder el número 62, ¿no? Pero simplemente vamos a considerar el número 6 en el tallo número 15. En el tallo número 16, de la misma manera, en hojas debería ser 74, 80 y 87. Pero simplemente vamos a considerar el número 7, y otra vez el número 8. Pero para poder hacerlo de esta manera, debajo del diagrama tenemos que poner lo siguiente, que dice, la unidad de la hoja es 10. En pocas palabras, aquí es como que si se multiplicara 6 por 10, 60, y nos daría un número aproximado a el original. Bueno, eso sería todo acerca de tallos y hojas. A continuación le doy pase a mi siguiente compañero docente. Sí, luego de que mi compañero haya hablado de unos ejemplos, veremos un caso práctico, que el problema dice lo siguiente. En la siguiente tabla contiene la lista de la cantidad de goles anotados por el club Real Sociedad en los últimos 20 torneos de la liga. Organiza los datos en un diagrama de tallo hojas y determina lo siguiente. ¿Cuál es el número menor de goles que se anotó en un torneo? ¿Cuál es el número mayor de goles que se anotó en un torneo? Y por último, alrededor de qué valores tiende a acumularse los números de goles anotados. Y aquí vemos la tabla con los goles anotados que fueron dentro de los 20 torneos que se hizo en la liga. Tenemos 111, 137, 112, 127, 81 y así hasta por último el 138. Y veremos ahora el primer paso, que es el de identificar el dato menor y mayor y sus respectivos tallos.
para nuestro caso serían el dato menor 81, este sería el tallo 8 y el dato mayor 157, siendo el tallo 15. Segundo paso, identificamos los tallos adicionales que necesitaremos entre 8 y 15. En este caso serían 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y por último 15, ya que existen datos a representar con estos tallos en la tabla de datos. Tercer paso, dibujamos una tabla con dos columnas, la primera columna para el tallo y la segunda para las hojas. Y disponemos para los tallos en la primera columna en orden descendente. Por ejemplo, el primer dato de la tabla de datos es 81. Este dato tiene un tallo igual a 8 y una hoja igual a 1. En el gráfico de tallo y hoja esto equivale a ubicarnos en el tallo 8 y escribir en las hojas el número 1. Y así para los demás tallos y hojas. Y por último tenemos el cuarto paso, que es el de ordenar en orden ascendente las hojas del gráfico, tallo y hoja. En este tercer paso, no. Como vimos aquí en el tercer paso, vemos que las hojas están en desorden, entonces en este último armaremos de forma ascendente. Y por último tenemos conclusiones y la información requerida del gráfico de tallo y hoja son los siguientes. Para la primera pregunta, el número menor de goles que se anotó en un torneo fue de 81 y el número mayor de goles que se anotó en un torneo fue de 157. Y estos tienden a acumularse los números de goles anotados entre 110 y 120. Ahora doy siguiente al compañero que hablará del siguiente gráfico. Buenos días, docente. En esta ocasión yo voy a hablar sobre los gráficos de cajas y bigotes. Bueno, siguiente diapositiva. Un gráfico de este tipo consiste en una caja rectangular donde los lados más largos muestran el recorrido, ¿no? Muestran el recorrido intercuartílico. Este rectángulo está dividido por un segmento vertical que indica dónde se posiciona la mediana y por tanto su relación con los cuartiles primeros y terceros. Este diagrama de cajas y bigotes es una manera conveniente de mostrar visualmente grupos de datos numéricos a través de los cuartiles y las líneas que extienden paralelamente a las cajas que se conocen como bigotes. Se usan para indicar variabilidad fuera de los cuartiles superiores e inferiores. Normalmente son utilizados para estadísticas descriptivas. Los gráficos de cajas y bigotes son unas excelentes formas de examinar rápidamente uno o más conjuntos de datos de forma gráfica. Estos suelen tener una gran ventaja sobre los demás, ya que suelen requerir poco espacio y permiten comparar distribuciones entre muchos grupos de conjuntos de datos. Y también porque nos dice que podemos dibujarlo o plasmarlo de forma vertical y horizontal. Asimismo, podemos visualizar un gráfico en el cual nos vienen sus 8 partes con las cuales está conformada, ¿no? La primera es la escala, que es el modo de organizar y de medir los valores a los datos obtenidos, ¿no? El siguiente es el extremo superior, que es el valor máximo posible de los datos. La tercera parte vendría a ser el cuartil superior, que se obtienen al calcular la mediana de la mitad superior, que esa sí la podemos calcular. Primero tenemos que identificar cuál es la mediana, ¿no? La mediana, por ejemplo, vendría a ser, si tenemos 7 números, vendría a ser el cuarto número. Podríamos tener el número 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14, y la mediana vendría a ser el número 8, ya que es la cuarta cifra
y de ahí ya podemos ubicar el corte superior, ya que tenemos que identificar la parte, la mediana de la mitad. Ya ubicando la mediana, que es el 8, tenemos que ver al lado izquierdo las tres cifras del lado izquierdo. Vendríamos ahí, con esas tres cifras tenemos que identificar el cuarto superior, ¿no? Ahí encontraremos el 2, el 4 y el 6. Una vez identificado esas tres cifras, tenemos que ubicar entre estas tres cifras la mediana, ¿no? En esta ocasión me tendría que ser el número 4. Para eso sería el cuartil inferior, y los otros que vendría a ser el 10, el 12 y el 14, calculando, tenemos que ubicar la mediana entre los números 8, 10 y 12, y encontraríamos que el número 10 vendría a ser su mediana, y ese sería el cuarto superior. La mediana, como ya lo expliqué, es el centro de las cifras, que en esta ocasión fue el número 6. No, el número 8, perdón. El bigote. El bigote son las líneas que se extienden a las cajas y muestran variabilidad fuera de los cuartiles superiores e inferiores. El extremo inferior es el valor mínimo posible de datos, y el atípico se le considera típico a aquellos que se quedan por encima o por debajo de los extremos de los bigotes, que se representa con puntos, ¿no? Cuando pasa eso, consideramos que es un dato atípico y lo representamos con puntos. Le doy paso a mi siguiente compañero, que le explicará más del tema. Buenos días, docente. A continuación le voy a explicar un caso práctico del gráfico de cajas y bigotes. Tenemos aquí un caso práctico, dice realizar el gráfico de cajas y bigotes con edades de los amigos de Camila. Tenemos el siguiente cuadro, en donde nos da una serie de números que son las edades de los amigos de Camila. Tenemos 11, 16, 18 y así hasta llegar al 15. Para empezar vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Tenemos una tabla aquí abajito, en donde nos dice 11, 12, 14, 15, 16. Ya tenemos ahí los datos ordenados. Los siguientes datos que vamos a encontrar es el dato mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el dato máximo. Para encontrar el dato mínimo nos fijamos en el número menor, en este caso es el 11. Lo encerramos en un círculo de color rojo. El dato máximo es el 20. Después nos va a encontrar lo que es el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Para eso, para encontrar el cuartil 2, hallamos la media de todos estos números. En este caso sería el número 16, ya que tenemos 11 dígitos, la media sería el número 16. Para hallar el cuartil 1 tenemos dos laterales aquí, en donde encontramos la mediana de cada uno de ellos. En este caso el cuartil 1 sería el número 14 y el cuartil 3 sería el número 17. Ya teniendo estos datos, empezamos a realizar nuestro gráfico, que lo tenemos en la parte inferior. Tenemos aquí ya ubicado el dato mínimo, que es el 11, el cuartil 1, 14, el cuartil 2, 16, el cuartil 3, 17 y el dato máximo, que es 20. Y así es como armamos nuestro gráfico de cajas y bigotes. Eso sería todo por nuestra exposición, docente. Gracias. Muy bien. Los compañeros han concluido. Si hubiera nuevamente alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta o pregunta, la sala está abierta. A ver, Yupanqui, ¿qué dicen? Levanto, ¿no? Sí, escuchamos.
bien, ¿qué dice el grupo? Para hallar las hojas solo usamos, como mi compañero explicó ya Israel, dentro de estas tablas vemos que están los goles, ¿no? 111, 117, 112. Y tomamos del 111, por ejemplo, el primer dígito que viene a ser, no, los dos primeros. En caso de que sean 3 cifras, el número, se toman los 2 primeros y colocamos aquí, está en la parte, en la cuarta de la columna primera, 11, y el lado izquierdo la hoja vendría a ser 1. Y así con el resto de los goles, por ejemplo, 137 sería los 2 primeros dígitos del 13 y la hoja sería el número 7. Y así con los demás números. Muy bien. Si eso satisface, si no, haga la repregunta. Si hubiera alguna otra consulta. Muy bien, al igual que el tema anterior, entonces, si este fuera su trabajo consolidado, nos faltaría ver en la última diapositiva las referencias consultadas de este resumen, ¿ya? Eso habría que agregarle nada más. Y enviar al correo que estoy registrando su participación más por ahora, ¿sí? Muy bien, le agradecemos también a los integrantes del tema 2, ¿sí? Y ahora sí, vamos a continuar con nuestros contenidos, ¿sí? Muy bien. Después de esto, sí, me hubiera gustado que respondan ahora todos a lo siguiente, ¿no? Pero eso lo voy a ver, lo voy a esperar que lo hagan cuando entreguen sus trabajos, ¿no? Y sus trabajos individuales me refiero, ¿sí? Y la pregunta para los trabajos individuales, más que la pregunta sería los avances de los trabajos individuales después de llamémosles socialización de contenidos. Los trabajos individuales quedan expresados de la manera siguiente. Y le vamos a decir con palabras más sencillas, ¿sí? Es para cada cuadro estadístico elaborado, para cada cuadro estadístico elaborado, ¿sí? Porque eso ya le hemos dado, ya que lo que tienen que avanzar, hacerle un gráfico estadístico, ¿sí? Entonces, la siguiente en los trabajos individuales es que para cada cuadro estadístico elaborado, hacerle un gráfico estadístico. Muy bien. Y ahí me hubiera gustado que le hubieran dicho a sus compañeros, a ver, exprésame un ejemplo de cómo se hace, por decirte, ¿no es cierto? Nada más un histograma, por ejemplo. Me hubiera gustado que hubieran dicho así, ¿no? Pero no han consultado nada. Se supone que, aparte que lo han dicho sus compañeros muy bien, nos faltaba esa cosita que se le llama, pues, hacerlo, ¿no? Hacerlo, ¿ya? Y en estos momentos de emergencia, ¿cómo lo haríamos? Porque no tenemos una pizarra, bueno, lo podríamos indicar, ¿no? Pero acá también había medios cómo hacerlo y no ha habido ninguna consulta, ¿sí? Muy bien. De todas maneras, sus compañeros han hecho los méritos, ¿sí? Pero podrían haber mostrado algo más de lo que sí podrían haber hecho, ¿no es cierto? Bueno, Yupanqui nuevamente quiere hacer alguna consulta, alguna inquietud. Escuchamos, Yupanqui. Ya.
acuerdo. Sí, me acuerdo, eso está quedando, pues. Simple y llanamente he dicho bien claro, ¿no? Yo no he dicho para cada variable, sino para cada cuadro estadístico que has elaborado. Así he dicho. Entonces, ¿qué tienes que ver? Llamémosles en el cuadro estadístico 1. No, yo hice por ejemplo, estoy tomando la referencia de lo que yo también hice. Yo hice el tipo de arroz, creo que fue, ¿no? Tipo de arroz, sí. Entonces, ahí yo hice mi cuadro estadístico, lo pasé a mi Word, estaba listecito con su fuente. Entonces, a esos datos, ahora me están pidiendo que le haga también un gráfico. Entonces, la idea es que le hagas un gráfico nada más, porque ya acaban sus compañeros de socializarlo y lo han hecho bien. Al menos lo he escuchado bien yo. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Si has hecho más cuadros estadísticos, la tarea es que le hagas un gráfico. Si tienes 5 o 6 cuadros estadísticos, habrá 5 o 6 gráficos. Entonces, esa es la tarea, esa es la individual, ¿ya? Y vamos a seguir avanzando. Hoy día vamos a ver más contenidos y también vamos a ir dejando, ¿ya? Muy bien. Parece que alguien también quiere consultar. Sí, docente, con respecto a los gráficos estadísticos, usted dice que son 5 o 6 cuadros. No sé, depende de los cuadros pues, que has hecho. No, sí, pero ¿se va a utilizar solamente un modelo de gráfico estadístico para todos o se puede utilizar diferentes? Ahí está la idea, ¿no es cierto? Esa es la consulta que tenían que haber hecho a los señores que habían explicado. Pero vale que lo consultes aunque sea a la sala completa, ¿no? Ya no le vamos a llamar a los señores que te expliquen. Ellos lo dijeron y también su compañero por ahí hizo una pregunta que nos valió decirlo. Por ejemplo, si yo quiero a mi cuadro que he elaborado, mi trabajo individual, el cuadro número 3, esos gráficos otros no me gusta, me gusta el de yo no sé, el de barras. No, así no es. Tienes que ver si tu cuadro número 3, qué datos tienes y más o menos por ahí guiarte. Solamente hacerle la representación que mejor y de fácil, llamémosles diagrama, te permita expresar esos datos ahora de manera gráfica. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces no es que tú tengas que hacerle todos los gráficos, no, basta uno y sería el que mayormente sea de fácil, llamémosles y de fácil elaboración y a la vez comprensión, ¿no es cierto? Quien lo esté observando tu gráfico se dé cuenta qué has hecho con tus datos representados ahí. Mejor dicho, sepa leerlo, sepa identificarlo, sepa comprenderlo, sepa interpretarlo, ¿no es cierto? Más o menos esas son las representaciones. No es que yo tenga que hacer con mi cuadro que he hecho con mis datos un montón de gráficos, ¿no? Basta uno más sencillo, pero que exprese que ahí están tus datos. Porque si tú vas a hacer un gráfico al final que aparentemente como figura se ve bien bonito, y te preguntan, ¿y esto qué significa? Y que ni uno mismo sepa. Entonces imagínate, ese gráfico no es el adecuado. Porque si uno mismo ni siquiera lo puede identificar qué significa, entonces, ¿qué se espera de los que me lo van a mirar? ¿No? Algo así como has hecho en tus tablas o en tus cuadros. Cada valor que has puesto tiene que ser de fácil lectura y de fácil comprensión o de fácil interpretación. Y los gráficos tienen esa característica también. Entonces, respondiendo a la pregunta ahora sí ya como respuesta directa, basta un solo gráfico nomás. Y además no es que yo pida qué gráfico es, no, sino tienes que ver el que sea más sencillo para los datos de poderlo expresar. Y una muestra es lo que dijimos, ¿no? Por ejemplo, un histograma generalmente muestra muy bien para variables
continuas. Y su compañero lo dijo bien clarito, ¿no? Para eso que estaban con intervalos. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos el enfoque. Si yo tengo mis datos de mis cuadros con intervalos, no le voy a hacer un gráfico de barras. Tengo que hacerle un histograma. No le voy a hacer un gráfico de, llamémosles, circular. Le voy a hacer un histograma. Entonces, por ahí va la idea. Entonces, ¿qué gráficos tengo que hacerle? El que sea mejor y que exprese las características de mis datos que voy a representar. Por eso digo, para cada cuadro elaborado, porque ya lo has elaborado, hacerle un gráfico estadístico, nada más. Entonces, porque ya sabe las características que han tenido y lo has hecho con un cuadrito, ¿no es cierto? Algunos lo has hecho sin intervalos porque no es necesario, otros lo has hecho con intervalos porque sí es necesario, ¿no es cierto? Más o menos así es. Igual manera ahora un gráfico, ¿sí? Esa es la respuesta. Si hubiera alguna otra consulta, alguna otra pregunta, pero sí me hubiera gustado que sea así, ¿no? Más o menos que se consulte y se interactúe, ¿no? Más o menos por ahí va la idea, porque son seminarios, talleres. Muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos a dejarle para que ustedes también exploren, ¿ya? Si en la siguiente sesión pregunto si hay alguna consulta y alguien me dice, profesor, ¿nos puede orientar hacia algo de X? Bueno, haríamos una consulta más, ¿ya? Haríamos una, llamémosles, un repaso, aunque sea cortito más, ¿ya? Pero ahorita vamos a continuar con lo que viene de contenido, ¿ya? Vamos a dejarlo que exploren un poquito y si hubiera consultas la retomamos en la siguiente sesión. Por ahora vamos a continuar con un poquito más de contenido para ver cómo nos vaya. Muy bien, voy a buscar mi archivito entonces, sí.